Hola, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de la Cinemateca que se llama Cita con los directores antioqueños. A quienes nos han seguido desde antes y para los asistentes nuevos, les recuerdo, la Cinemateca Municipal de Medellín es un programa adscrito a la Secretaría de Cultura Ciudadana que tiene como objetivo pues, llevar el cine y la cultura del audiovisual a cada uno de los medellinenses. Yo soy David Rendón, soy el gestor de formación y los acompaño hoy para presentarles a los invitados que tendremos en cita con los directores antioqueños. Este espacio lo realizamos cada mes, usualmente se llevaba a cabo en la Biblioteca Pública Piloto, pero dadas pues, las contingencias que todos conocemos, estamos aquí en la virtualidad. Hoy nos acompañará un director documentalista que es Oscar Molina. Durante el día compartimos uno de los trabajos de Oscar, que se llama Ciudad a Tres Bandas. Pueden consultar luego si no alcanza el cortometraje, el link está publicado en nuestro perfil. Y en este conversatorio, que estará acompañado también por Víctor Gaviria, vamos a poder disfrutar otros trabajos de Oscar Molina, cortometrajes como Tempo, Bailamos y el tráiler de uno de sus largometrajes Mamaícha y otros trabajos como La Casa de los Ausentes. No siendo más, los dejo entonces con los directores que nos estarán compartiendo hoy de su experiencia y recuerden que en el chat pueden dejar preguntas, pueden hacer comentarios, que todo estará en comunicación directa con los invitados. Muchas gracias a todos por conectarse y los invitamos a estar siempre pendientes de nuestra programación en la Cinemateca. Hasta luego. Gracias, David. Bueno, Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes, hombre. ¿Cómo te va? Víctor, muy bien, muy contento de tener este encuentro y bueno, hace mucho tiempo no tenía como una intervención así como pública, así que contento de que sea con vos y bueno, con todas las personas que nos están acompañando en este momento. Bueno, sí, Oscar es Oscar Molina, es un hombre de bajo perfil realmente, a él le gusta siempre eso, pero lo tenemos aquí en la cita con los directores antioqueños en la Cinemateca Municipal de Medellín, porque va a presentar próximamente en las salas de Cine Colombia, apenas pase estos días extraños, va a presentar un documental que nos ha conmovido a todos los que hemos tenido la oportunidad de verlo, que se llama La Casa de Mamaícha, y que es de pronto el resultado de un proceso muy largo. Este documental, del cual vamos a ver en algún momento de esta conversación el tráiler, es un documental, como les digo, con un personaje, una mujer de 93 años que ha estado en los Estados Unidos con sus hijas, digámoslo, cuidando a sus nietos durante 30 y pico de años, y en las remesas ha enviado dinero para que construyan una casa en Monpose, donde ella es oriunda y viven sus hijos y demás. Y es un documental que realmente muestra un aspecto del país, de la gente más humilde, y un documental, repito, muy, muy conmovedor, del cual vamos a estar hablando. Entonces, a raíz, digámoslo, de conocerlo y a raíz de ver la potencia y todo lo que despierta y todas las ideas conmovedoras del documental, pues realmente queríamos hablar contigo, Oscar, y presentarle a las personas que están conectadas, que han seguido este programa y este espacio de cita con los directores antioqueños, mostrarles tu vida, tu obra, tu búsqueda, ¿cierto? Y en ese sentido vamos a recorrerla desde que comenzaste. Oscar es una persona, digamos, lo que estudia en algún momento comunicación social, pero al mismo tiempo también estudia en el programa de artes de la Universidad Nacional de Medellín, estudia artes también, y tiene un largo arco de formación. Nos va a contar lentamente, pues, en su momento que va a estudiar cine a Nueva York, luego a Filadelfia y demás. Y en los últimos años desarrolla unos documentales de los cuales vamos a hablar y del cual La Casa de Mamaícha es como, de alguna manera, lo que nos ha mostrado, digámoslo, en este momento, y nos lo va a mostrar, digamos, públicamente a través de las salas de Cine Colombia. Oscar, entonces, ¿cómo comienza? Me gustaría que comenzaras un poco antes de cuando decides estudiar comunicación social,
porque me contabas que en algún momento vives en San Antonio de Prado, un corregimiento de Medellín, vienes a vivir a Laureles y comienza un periplo de tu familia en una cantidad de casas por los barrios de Medellín que de alguna manera te prepara para ahora realizar estos documentales. ¿Por qué no nos cuentas un poco de esos comienzos tuyos como joven, como adolescente? Sí, Víctor, pues antes de esta conversación, Víctor y yo hemos venido hablando y bueno, ha sido conversaciones muy intensas, muy bonitas y entonces como que ha sido ir a como una historia mía que tenía un poco ahí guardada. Yo nací en San Antonio de Prado, es un corregimiento de Medellín. Mi madre es de allá, mi padre es de un pueblo cerca de San Antonio de Prado que es Armenia Mantequilla. Y cuando tenía 5 o 6 años nos mudamos a Medellín con la idea de buscar como mejores oportunidades de educación para los hijos nosotros. Y bueno, lo que recuerdo de niño era como haber llegado a un contexto muy distinto de vivir en un corregimiento y después llegar como a un barrio de clase media, media alta a Medellín, pues como un contraste muy fuerte. Y también era como una época donde empezaba como toda la violencia, toda la amenaza que se venía con el narcotráfico y se empezaba a escuchar con historias y yo recuerdo muy de niño que empezaba a escuchar esas historias y me imaginaba, las convertía a veces en otras cosas. Y en un momento la situación económica era insostenible, pues éramos como una familia de clase media que veníamos de un corregimiento a la ciudad y en un momento la situación económica es muy difícil, entonces vamos como en un periplo de casas que hicieran posible seguir en Medellín, pero cada vez buscando como una mayor economía. Y yo recuerdo que a mí en un momento me gustaba mucho eso de empacar y desempacar una casa. Y entonces lo recuerdo mucho pues como en esa época. Y bueno, esa es como una anécdota que de alguna manera siento que tiene que ver algo con esa pregunta por qué es la casa, que se manifiesta de forma mucho más fuerte como en el trabajo que vengo haciendo en los últimos años. Sí, porque yo pensé cuando veía a Mamaícha, la casa de Mamaícha, también cuando ella empaca, cuando ella llega, cuando ella vuelve y se va, etcétera, me acordaba de tu experiencia que contabas de desarmando y armando las casas en los distintos lugares y que te sorprendía era que los muebles se veían muy distintos de una casa a otra, ¿cierto? Que de pronto decías, de pronto, Víctor, ahí es que comienza como mi sensibilidad, de alguna manera, mi pregunta y mi conciencia por las casas. Luego tú estudias en el San Carlos y bueno, me cuentas que no estabas interesado por el arte, pero por la cerámica, no por la literatura, ni por el audiovisual, ni nada, pero cuando terminas, incluso por la música también, pero cuando terminas el bachillerato, decides estudiar periodismo, ¿cierto? Comunicación social en la Bolivariana. Sí. Cuéntanos un poco esa búsqueda, ¿cierto? ¿Cómo digámoslo, empiezas esa formación de periodistas, la alternas al mismo tiempo también estudiando artes? En un momento dado como que te cansas de que el periodismo no responde por las preguntas de tu individualidad, ¿cierto? O sea, es un saber un poco general acerca de lo que debe hacerse, un saber de fórmulas y que en un momento dado te sientes que tienes que buscar como lo que eres tú, o sea que mejor dicho que la pregunta es ¿qué es lo que yo quiero? Y empiezas a estudiar paralelamente también artes plásticas en este programa de la Universidad Nacional. Cuéntanos un poco toda esa dicotomía, esos dos estudios que realizas. Pues yo siento como que yo pues vengo de una familia donde la presencia del arte no ha sido protagonista, donde no tenía como relación con personas que fueran artistas, pero recuerdo mucho de niño pues como una emoción que me generaba a alguien, pues la música, ver tocar el piano. Muchos niños les molestaba ir a ver una obra de arte, un museo. Yo iba y me generaba una cosa física que para mí era nueva y salía como con una sensación en la piel extraña que yo no podía definir.
Pero cuando termino como estudiar bachillerato, era como, bueno, ¿qué estudio? Entonces como que inicialmente no tenía muy claro si era artes o no, eso era como muy extraño y en el contexto social que vivía, muy conservador, como que no me sentía cómodo exponiéndolo. Entonces siento como que en un momento entro a estudiar comunicación porque tiene como una búsqueda de, pues tiene como un tema social que me interesaba y me interesa. Tenía también como un componente creativo, pero siento cuando estoy ahí que para mí siempre había como una cosa que era insuficiente, era como que yo sentía que las preguntas que me generaba estudiar comunicación y las materias no exploraban, no implicaban como cosas que yo sentía que quería decir o explorar. Entonces, y sentía mucho que las carreras, pues como que la carrera de comunicación, uno aprendía muchas fórmulas, pues como que una noticia tiene esto, un ensayo tiene esto, y como que no era una pregunta que tuviera que ver como por la individualidad. Entonces, en un momento, cuando estoy en el séptimo semestre de comunicación, ingreso a estudiar artes a la Nacional y siento que eso fue un cambio muy importante para mí, como algo inesperado, que era como una interpelación por, por la individualidad, por qué quiere decir uno, qué le inquieta, y no habían fórmulas, sino que había muchas posibilidades, pues como cómo eso que le inquieta lo puede buscar formalmente a través de distintas técnicas y no habían, sí, no habían fórmulas. Entonces era como un camino que uno tenía que recorrer y descubrir en el proceso de hacer. Y siento que de alguna manera eso generó en mí mucho más afinidad, pero a la vez también cuando miro en retrospectiva la formación, tanto de artes plásticas como de periodismo, para mi proceso ha sido vital, pues como que he podido de alguna manera juntar las dos cosas y cómo las dos formaciones, los dos discursos de alguna manera se conjugan en el trabajo que hago. Pero, digámoslo, el periodismo te ha dado también cosas el periodismo, porque después haces un documental, pues haces un trabajo documental, en principio, digámoslo, un poco periodístico, ¿cierto? Sí. O sea que el periodismo también te ha ayudado, y porque lo que uno ve es que en tus trabajos siempre hay una preocupación social, por el contexto, por temas, digamos, los generales. Sos un tipo, lo que es muy, muy interesante en tus obras y en tu búsqueda, es que por un lado te interesa lo conceptual, lo temático, la lectura, digamos, lo de los grandes temas sociales, pero al mismo tiempo también eso lo bajas al ejercicio concreto del documental, ¿cierto? Son como dos extremos, ¿cierto? Y en ese sentido, dos extremos de lo documental concreto, de lo teórico un poco general, pero al mismo tiempo también la pregunta por lo formal, por el lenguaje formal, o sea, por el arte propiamente, que me parece a mí que en tus últimas, o sea, en lo que vamos a ver hoy último, que son las casas de los ausentes, o las casas de los ausentes, creo que hay también un acercamiento formal, de un fotógrafo con una gran sensibilidad por los espacios y por la belleza, digámoslo, de los lugares. Entonces, esa formación, me gustaría también que nos hablaras del programa de artes de la Nacional, que ha sido, digámoslo, siempre hay allí grandes profesores, gente muy importante. ¿Con quién te encontraste ahí, por ejemplo? ¿Con quién que te marcó, digámoslo, también a nivel de la exigencia teórica? Porque te encontraste con Jaime Sevillé, con Luis Fernando González, me imagino, con gente que ha pensado la ciudad y que me imagino que te dieron un nivel, digámoslo, de reflexión sobre la ciudad. Sí, sobre la ciudad y sobre como la reflexión en relación con áreas como la lingüística, la semiótica, la epistemología. Yo me acuerdo que yo entré pues yo ya había estudiado, estaba en el séptimo semestre de comunicación y entré a estudiar artes y me encuentro con una materia que era epistemología y me la daba un profesor absolutamente amoroso, exigente además con el conocimiento, Jairo Montoya, y muy complejos, pero que le permitían a uno ordenar como
no sé, cómo funcionaba el conocimiento en relación con las artes o otras formas de percepción de la realidad. Entonces era pues era sorprendente, era muy apasionante estar ahí como acerca de ese conocimiento que era complejo y recibirlo sí, con una amorosidad, con una generosidad de parte de profesores, como mencioné, Jairo, Aníbal Córdoba, Jaime Sevillé, y de forma paralela con profesores que a la vez, no sé, pues eran como los profesores que tenían como un acercamiento a la práctica, y tenían una particularidad, y eran profesores que eran artistas, eran profesores que tenían una práctica. Hugo Zapata, por ejemplo. Sí, Hugo Zapata, Alberto Uribe, Olga Castaño, Álvaro Correa, Marta Lucía Ramírez, Fabio Pareja, eran artistas increíbles y uno los tenía ahí de profesores. Entonces ellos no sabían, pues no venían a decirle a uno la teoría, le venían a enseñar a uno de la experiencia del hacer. Y siento que eso es una cosa fundamental en la universidad y en el acercamiento a las artes, que los profes sean prácticos, que vengan del hacer, y que uno comparta el proceso de entender, procesar, crear. Entonces, para mí eso fue fundamental. Y era también un acercamiento a, a construir ideas o imágenes de la realidad que no necesariamente estaban tramitadas a través de la palabra. Entonces era como, a veces era muy gaseoso también. Entonces, pues como entrar ahí en ese mundo, que a veces no es muy preciso, ir encontrando un camino, también era muy fascinante. O sea, pero qué interesante. El periodismo, por un lado, era como las fórmulas, ¿cierto? También el aprender, digámoslo, un lenguaje que conecte con audiencias grandes, masivas y demás. ¿De qué aprendiste de ahí también? Me imagino que el periodismo también te ayudó muchísimo. Sí, sí, claro, no, pues, por ejemplo, la exigencia de escribir, pues yo venía de estudiar en el Instituto San Carlos, que era un colegio que está ubicado en el barrio Belén, colegio clase media, y la gran exigencia del colegio no era la escritura, era un colegio que la gran exigencia era muy bueno en áreas de matemáticas, ¿cierto? Entonces yo me acuerdo que entro a comunicación y la exigencia por saber redactar, conjugar verbos, cosas tan simples que uno dice que asume que las sabe, y no, entonces como esa exigencia de estructurar una frase, un párrafo, un texto coherente, eso fue pues para mí fue fundamental. Y también era como, sí, pues como desarrollar como una manera de hablar sobre asuntos sociales, ¿sí? Eso me interesaba mucho. Sentía que me aburría mucho el tema de el periodismo diario, ¿cierto? Como, yo recuerdo que había clases en las que había que redactar algo y entregarlo a la media hora, o producir un programa de radio y producirlo a la media hora. Y yo siento que, pues como por un lado me estresaba y por otro lado me sentía insatisfecho, pues porque como que sentía que lo que uno terminaba haciendo era mucho repetir lo que acaba de escuchar y reformularlo de otra manera. Entonces como que yo ahí sentía como que para mí el periodismo de la inmediatez no era lo mío. Ajá. Pero ¿por qué el audiovisual, Oscar? O sea, ¿por qué en un momento dado se mete el audiovisual? Porque, digámoslo, entiendo que cuando estuviste en el programa de artes de la Nacional, tus trabajos, te dedicaste a tomar fotografías y de alguna manera experimentar con la fotografía, un poco guiado por estos profesores artistas. O sea, esa fotografía tenía que ver también. ¿Por qué el audiovisual? ¿Por qué en un momento dado tú decides? Y te pregunto muy concretamente, entiendo que alguna vez nos encontramos en los cursos de Luis Alberto Álvarez, ¿cierto? O sea, también esa influencia del Gordo Álvarez, todo esto, ¿cómo se dio, Oscar? Pues, a ver, yo siento que muchas cosas en la vida no las planea, pues como que es un proceso de intuir y seguir las intuiciones, y van pasando cosas, pues uno pues no es tampoco, es también un resultado del trabajo.
yo empecé con la fotografía, había un gran interés, pero también yo siento que había un interés por el cine, no era completamente consciente o por el audiovisual. Pues de niño mi mamá nos llevaba mucho a los matinés, pues y era como, entonces yo me acuerdo de niño, pues una fantasía que muchos de los niños me imagino que las tuvimos, y era de esas imágenes que están ahí, cómo aparecen, están detrás de la pantalla las personas, están actuando. Y me acuerdo, yo me acuerdo mucho de niño, pero era muy niño, yo todavía vivía en San Antonio de Prado y tenía como sueños de estar en un set de grabación gigantesco, y yo nunca había estado en eso, ¿cierto? Entonces era como que yo después caigo en cuenta de eso y como que, bueno, estoy contando intimidades. Y, y bueno, entonces también había como esa experiencia de ir a ver cine de niño, y después, y cuando estaba estudiando comunicación, yo participé en algunos de estos cursos de Luis Alberto Álvarez. Entonces, me ¿Por acuerdo. casualidad fuiste? ¿Por casualidad? ¿O te hablaron de Luis Alberto? No, Okay. pues como que yo iba a cines ya regularmente. Tenía, pues hay una amiga muy querida mía que es Diana Bernal, y me acuerdo que una vez fuimos a ver una película que se llamaba Las bicicletas son para el verano, de una película española de Jaime Chavarri. Y la vimos en el Subterráneo de Medellín, yo tenía 17 años. Yo antes había ido a cine, etcétera, y yo me acuerdo que cuando vi esa película con Diana, yo dije, wow, es que el cine puede decir otras cosas, pues como que fue como una experiencia de ver un planteamiento distinto al cine que yo había visto, o algo que me movió y me puso a pensar. Y yo siento que mucho también a partir de ahí como que empiezo a buscar un cine que me permita eh, pensar y que me cuestione y que me presente cosas Mm, conocidas, y me empiezo a preguntar un poco por el tema del lenguaje, cómo es que eso funciona para que genere esas emociones. Entonces yo me acuerdo que yo hice algunos cursos de los que Luis Alberto Álvarez daba en el Colombo Americano en Medellín, y era pues como un asunto revelador ver cómo había una historia antes compleja, cómo el cine lograba expresar ideas y reflexiones complejas sobre la realidad, cómo nos podíamos conectar pues con geografías distintas a través de la experiencia humana. Entonces fue como, ahí también era como una búsqueda que yo, pues era sobre todo como una idea de descubrir y descubrir como lo que posibilitaba el cine, y no necesariamente pensando que iba a hacer cine, pero sí era como una búsqueda de disfrutar y sorprenderme de lo que allí pasaba y de lo que escuchaba en esos cursos con Luis Alberto. ¿Y leías Kinetoscopio en esa época? ¿La conociste? La Sí, revista. claro, sí, no, yo pues empecé a ir frecuentemente a, al Colombo Americano, después, pues inicialmente al Subterráneo, después al Colombo Americano. Los y se pasaban, y bueno, tenía contacto, sabía de Kinetoscopio, conocía a la gente que estaba, pues algunos de las Escribiendo personas ahí. que iban ahí, pues como que teníamos conversaciones, encuentros, y pues era como muy vital como esos encuentros, pues como te comenté con Luis Alberto, era muy consciente. ¿Fuiste amigo de Luis Alberto? Pues, ¿lo conociste? ¿Fuiste medio amigo de Luis Alberto? Sí, conocíamos, pues yo atendí, no amigo, como lo fuiste tú o otras personas, como Paul o Santiago Gómez, pero sí había como un saludo, y había como un reconocimiento cuando nos veíamos, y eso era muy interesante. Y de pronto, y pues como que llegamos a hablar de algunas películas, me recomendó algunas, eh, alguna vez me prestó, creo que fue Cuentos de Tokio de Yasuhiro Ozu, y pues, y bueno, fue como bonito, pues no fui íntimo, pues yo he sido también un poco tímido, pero sí recuerdo pues como esos encuentros con él. Pues te comento eso de aquí a los
a los amigos que están conectados aquí viendo esta conversación, porque después Oscar... Bueno, no, no sé si me escuchan a mí. Víctor va a refrescar la pantalla. Mauro, no sé, mientras Víctor refresca la pantalla, de pronto podríamos pasar, y me adelanto a Víctor, algunas fotografías de las de como ese primer momento de que estábamos conversando con Víctor, y podríamos ir hablando de ellas. Como Víctor comentaba, yo en primer momento hago mucho trabajo de fotografía, y hago trabajo de fotografía que tenía como un carácter documental, y también como un trabajo artístico. Habían como varios temas que me interesaban. Esto es como una serie de fotografías que hice en Medellín, en talleres en los que se fabricaban santos, y me interesaba mucho como esa relación de estas figuras fuera de contexto. Oscar, ¿me escucha ya? Sí, ya te escucho. Bueno, esas son las fotos, digamos, lo que estás haciendo tú cuando estabas estudiando pues en la Nacional Artes, y estás buscando la forma, o sea, lo que no encuentras en la Facultad de Periodismo de la Bolivariana. Estás buscando como tu cosa muy personal, tu cosa, tu forma, ya tu contacto, digámoslo, con el arte como estética, ¿cierto? Hay unas fotos también, estas es como un poco como buscando cambiar el relato de unas imágenes que siempre han estado bajo el relato religioso, que de pronto las pones en otro relato o en otra puesta en escena, ya de una manera también muy cinematográfica, ¿cierto? Sí, pues como que yo me acuerdo que fui como a 2 talleres en Medellín en los que se fabricaban santos, iba periódicamente, y mucho la atención como esas composiciones que habían de estas figuras que estaban fuera del contexto como ritual, en las cuales sentía que adquirían como un carácter como sensible, como que uno las humanizaba a ellas, y entre ellas se construían relatos por la forma como estaban organizadas. Entonces ya no estaban dispuestas para que ese gesto tuviera la misma función que tiene en la iglesia, sino que en la medida en que están fuera del contexto, podían hacer otras lecturas. Entonces son figuras que pues, a mí me generaban compasión, me imagino, pues como que ya no las veía como santos, sino como laicos, y adquirían como un relato distinto. Entonces hice algunas de esas. Entonces era como la intención de ir a navegar esos espacios. Entonces fue uno de los trabajos que hice allí. Qué bien. Y buscarse también otros temas. Me habían mostrado unas fotos también. Estas también son de esta serie de descontextualizar, digámoslo, las imágenes religiosas y ponerlas a narrar otras cosas, ponerlas un poco como a sufrir y a sentir a esas imágenes distinto de todo esto, ¿no? Como ponerlas a decir otras cosas fuera de la devoción y Sí, como que del relato cristiano, digámoslo, ¿cierto? Muy, muy interesante. sí. También hice un trabajo que a mí que surgió también como de un proceso, pues como que para mí también estudiar artes era como iban apareciendo los temas, las ideas, los tratamientos, como que no era a partir de un anteproyecto,
sino que era a partir como de la serie de la búsqueda. Por ejemplo, había otro trabajo en el que yo empezaba de manera obsesiva a ir a quebradas y cuerpos. Entonces eran como cuerpos Sí. desnudos en relación con piedras y agua. Y era una búsqueda en esos trabajos que los queríamos presentar hoy, pero que no los pudimos hacer por temas de las regulaciones de Facebook. Entonces, Sí, sí. antes de seguir con ese otro, aquí estamos viendo otro trabajo en el Esta que... sí, cuéntanos de esta serie, porque esta es como la serie también de la representación, como la preocupación tuya sobre que una foto de una representación que tú movías del lugar eran lugares que se capturaban, digámoslo, en un papel y que de pronto querías volverlo a meter en una especie de foto al cuadrado, poniéndola en una nueva foto. No sé, es una cosa interesante. ¿Por qué no nos cuentas un poquito sobre esta búsqueda? Sí, pues en un momento, pues ya había hecho, pues yo venía haciendo mucha foto y antes de estar a la universidad yo hacía muchas fotos, pero ya aquí las hacía un poco de una forma más reflexiva. Era una pregunta sobre, entonces finalmente, ¿qué es una foto? Es un fragmento de la realidad que se privilegia, sobre el cual uno llama la atención, lo traslada de un lugar, adquiere una relevancia en la medida en que está en una foto, adquiere un carácter bidimensional. Entonces empecé como a cuestionar como esa idea de qué es ese elemento bidimensional que se vuelve, tiene un carácter tan privilegiado para nosotros. Entonces empecé como a partir de esas ideas, de esas reflexiones, como bueno, entonces ahora llevemos a la foto al lugar donde surgió la representación. Veamos ahora cómo la foto se comporta frente a esa realidad de la cual fue tomada y extraída. Entonces empecé como a jugar con esta idea de mover el uso de la foto y volverlo a ubicar como en el lugar de partida de la representación. Entonces fue como para mí era como cuestionar como ese carácter de reproducción de la realidad que se le da a la fotografía, ese lugar privilegiado que tiene la imagen fotográfica, y cómo frente a la misma realidad, pues a veces se mitifica y a veces eh, se vuelve minúscula, no sé. Entonces esa era como un poco la intención de este trabajo y someter un poco también la fotografía a los rigores del tiempo que tiene la realidad. Entonces, bueno, Ajá. es como otra búsqueda que tuve ahí como... Sí, es una búsqueda sobre la representación y sobre la imagen también, ¿cierto? Y no sé, todo esto evolucionó, porque lo interesante de toda esta búsqueda, este recorrido tuyo es que vas tocando temas y vas interesándote y cogiendo herramientas y luego las ve uno más adelante en otros momentos, ¿cierto? Eh, a mí me sorprende también mucho, Oscar, es que vos sos un fotógrafo temático, un fotógrafo experimental y te ha tocado hacer la cámara muchas veces. En los últimos trabajos has hecho la cámara, tú, ¿cierto? Has hecho tú la fotografía. Sí, sí, yo pues como en una primera parte como de mi trayectoria, yo hice mucha fotografía. En un momento dejé, y hacía mucha fotografía en ese momento con película, con revelado, muchas fotos yo mismo las revelaba, y en un momento dejé de hacerlo y para mí era muy apasionante. En un momento empiezo a hacer video, empiezo a trabajar más en documental, y yo siento como que siempre, y trabajé con gente muy, muy buena de Medellín haciendo la cámara, pero siento como que, y aprendía mucho de ellos, y sentía mucho a veces como una limitación en la posibilidad de comunicarme con ellos y de decir quiero esto, porque era como que yo quisiera que fuera de esta manera, pero para hacerlo tengo que poner la cámara allí o acá, pero también había como una idea, debo respetar también la forma como la persona que está haciendo la fotografía propone algo. Y después, más tarde, que pues en un momento es como que quiero hacer ejercicios, quiero hacer experimentos, no tengo un gran equipo, no tengo un gran presupuesto, entonces me consigo una cámara y lo intento yo. Entonces, un poco Perdóname, Oscar, esos trabajos primeros, o sea, vamos entonces a terminar
ya cuando, digamos, lo estás terminando el pregrado, dejas de estudiar artes propiamente, ya terminas, te gradúas con un documental que haces con Ana María Marín, que es una compañera tuya periodista, Sí. y haces un trabajo muy, muy chévere, muy interesante, que es un documento increíble que se llama El Entable del Cine, que es una visita, digamos, en un momento donde apenas estaban desapareciendo los últimos teatros de cine de los pueblos de Antioquia. Ana María, su papá ha regentado y ha trabajado y ha vivido un poco de proyectar películas por toda Antioquia. Entonces se van ustedes a conocer eso. Por ejemplo, ese documental, un documental muy periodístico, ¿cierto? ¿Quién hace la cámara ahí, Oscar, por ejemplo? No, ahí contratamos a un chico de Medellín, se llama Juan Sebastián Mesa, y en ese momento, pues, una gran dificultad era que los equipos eran muy, muy costosos. Nosotros no teníamos equipos de Eso es el cámaras, año que 95, 96. como entre 94 y 96. También fue Ya. como un poco largo ahí de procesar ese material y visitar varios pueblos y después entender cómo juntar ese material. Eh, y no, sobre la cámara lo hizo Juan Sebastián Mesa y nos acompañó en el sonido una persona muy querida, Wilmar Vera. Y, y bueno, era muy entretenido porque eh, era hacer como una investigación antes de la grabación, ir a los pueblos, ir a indagar sobre la llegada del cine, qué había significado el cine en esos pueblos, el cine con qué se encontraba en términos de la oferta de cultura, de quienes regentaban la cultura en los lugares, qué conflictos se generaban. Y lo hicimos alrededor de la historia del papá de Ana María Marín, eh, eh, que él había tenido como su oficio en la vida exhibir cine en los pueblos de Antioquia. Uh-huh. Entonces, en su historia seleccionamos 6 pueblos y entonces fuimos a esos pueblos a averiguar un poco la historia del encuentro y qué había pasado con el cine durante, no sé, 50, 70 años y qué le había pasado al cine, después con qué otras ofertas culturales compite, cómo se transforma, eso, qué cambios había generado en la gente, la importancia que había tenido el cine mexicano, después el cine de acción, y en los cines, en los pueblos hablaban mucho de cómo el porno había sido el acabose del cine en los teatros, pues como que esa es como la caída del el cine de acción y el porno en un momento fueron los más rentables y en un momento se vuelven también como el acabose de la exhibición. Entonces, Uh-huh. bueno, fue muy interesante, fue un trabajo que lo hicimos de una forma muy intuitiva, estábamos terminando comunicación y bueno, queríamos hacer un documental, pensamos que allí teníamos una muy buena historia, habíamos tenido una profesora de cine muy, que nos había generado mucha intriga, mucha curiosidad también por el cine, María Lucía Castrillón, y Marito. Marito, sí, entonces Mm. me acuerdo que Marito nos indujo mucho, nos empujó mucho para que hiciéramos ese trabajo. Y fue muy interesante hacerlo, pues como que aprendimos mucho. Y siquiera lo hicieron, Oscar, porque si no, no tendríamos como documentos sobre la historia de los teatros y la historia del cine, de la proyección de cine en Antioquia, ¿cierto? Y Sí, además, vos unos años más tarde vas a ser también un poco el director del teatro de las salas del Colombo Americano, ¿cierto? O sea, vas a sí, terminar también en eso, proyectando, programando, ¿cierto? sí, sí. No lo había conectado, Víctor, pero sí, fue como un ejercicio muy interesante porque yo me acuerdo que visitando los pueblos, por un lado estaban los discursos de los exhibidores, de cómo atraían la gente, cómo garantizaban la asistencia de público, qué estrategias tenían, y estaban como los comentarios de la gente que eran más espectadores, de eso que significaba, que les había servido el cine para ellos. Entonces, bueno, sí, no había conectado las dos cosas, pero creo que, Sí, claro que sí, una claro que relevante. sí. Y digámoslo, luego te dedicas a hacer documentales, ¿cierto? Sé Yo hago, que sí. yo hago, pues,
pues yo termino después en términos, pues cuando me gradúo hago trabajos un poco más institucionales, más comerciales, más trabajos como por encargo de ONGs y, y en un momento tengo la oportunidad de hacer una serie coproducida por el Ministerio de Cultura y la Universidad de Antioquia, de construir relatos cortos sobre jóvenes de Medellín. Y pues yo me lo tomo muy a pecho y pues me dediqué mucho a, pues siento como que cuando me proponen hacer eso, como que se conjugaron en mí cosas que estaban ahí como dispersas y que las pude juntar, y que tenía que ver como con esa formación con el periodismo, con la formación con las artes, como preguntas que yo tenía sobre la ciudad, sobre el ser joven en Medellín en esa época, era a finales de los 90. Y entonces a partir de eso hacemos como 5 documentales cortos de 13 minutos que se transmitían por Señal Colombia, por la franja del Ministerio de Cultura en ese momento. Y, y conté con mucha libertad de parte de la Universidad de Antioquia en el acceso a los recursos técnicos. Entonces, por ejemplo, siento que una dificultad que yo sentía cuando hacía televisión era como esas restricciones que habían en, en la cantidad de días que uno podía, o horas que uno tenía para acceder a una cámara, a un equipo técnico en tales días, y siento que ahí empezaba a darme cuenta que uno necesita la cámara en horas determinadas donde las situaciones están pasando, y a veces conseguir un minuto en el documental uno necesita grabar mucho más tiempo que, no sé, que media hora, una hora, o necesita estar atento de otras cosas. Entonces, siento que ahí tuve como ese proyecto y que conté con una muy buena disponibilidad de, de la Universidad de Antioquia en términos de recursos para poder hacerlo. Y uno de esos... Oscar, uno de esos trabajos se ha presentado en estos días, se presenta, que es Ciudad a Tres Bandas, que es un corto hecho de 3 minicortos dura 13 minutos, que son 3 aspectos de la juventud de la ciudad en el año 99 y que a mí me gustó mucho y que tiene como esa mezcla entre lo controlado, ¿cierto? O sea, porque de alguna manera esos documentales de los que estás hablando son documentales institucionales, en cierto sentido, en el sentido de que ya son hechos, digámoslo, con unos equipos que te los prestan unos días, solamente no están abiertos a la total investigación, sino que tienen un control. Pero lo que me sorprende a mí del resultado de la ciudad a tres bandas es que hay mucha espontaneidad. O sea, me encanta, digámoslo, como ese aprecio por el documental, como la búsqueda de lo inesperado, de lo espontáneo, a pesar de que hay una investigación previa, ¿cierto? Sí, sí, ese era como un documental un poco para dar cuenta de como un poco de la diversidad de expresiones que había como las culturas juveniles de la ciudad en el momento, pero también un poco de las fronteras, no solo de las fronteras que se generaban por la violencia, sino por los mismos estereotipos que los jóvenes de ese momento se construíamos unos frente a otros. Entonces era como que cada uno construía una idea de ciudad distinta. Entonces era muy interesante ver esas 3 culturas juveniles viviendo una idea de Medellín y sintiendo que a su vez que cada uno era el que la estaba viviendo de forma más intensa, era sintiendo que ellos eran los propios, los dueños de Medellín, y ver que cada uno de una forma distinta, con la misma apropiación, tenía una idea distinta de la ciudad. Son documentales, es un trabajo, digamos, lo que continúa el trabajo que se había hecho en Muchachos a lo Bien, ¿no te parece? Pues, Sí, pero tienen como otro aire, que es el aire, pues, muy, muy tuyo, pero, y un aire también de unos jóvenes que están, digámoslo, en unos ejercicios, que son unos en la esquina, ¿cierto? Lo peligroso que es la esquina, ¿cierto? Lo peligroso, el parche como tal, en donde la fiesta está atravesada por la droga, por el trago, también por las bandas.
también, o sea, los otros temas son la música y el tercero es El skate. el skate también, que también reúne a unos jóvenes que, no, están al borde de la exclusión y que el skate lo lleva, digámoslo, también a lugares de la ciudad a hacer todas esas proezas un poco locas que terminan aporreándolos y que terminan también perseguidos por la gente, porque a la gente no le gusta verlos a ellos ahí. Yo quisiera que los amigos que están aquí viendo esta conversación traten de ver, está publicado en el Facebook de la Cinemateca y es una cosa corta pero muy intensa. A mí me gusta mucho, tiene una gran espontaneidad y además es un documento de la ciudad, un documento muy interesante. Sí, yo siento que ahora como era un juego, pues era como ser muy consciente de cuáles son los estereotipos que en el momento se generaban de los jóvenes y era como dar cuenta que pues eran personas que están en una búsqueda, en una necesidad de construir un colectivo, de construirse una identidad. Y entonces era como ver eso y no jugar como a repetir los estereotipos ni volverlo víctimas de los estereotipos, sino como que pudieran estar ahí, pues como en sus dinámicas internas y a partir de eso uno pudiera verlos y entenderlos. Sí, no, es un documento muy interesante. ¿Y qué? Perdóname. No, es que nos están mandando saludos. Yo también aquí saludo de una cantidad de amigos documentalistas y amigos tuyos también que han trabajado contigo y han hecho proyectos juntos. Están llegando saludos de Michelle Ángela, que es la nieta de Mamaícha, que está en Filadelfia y que está con nosotros en este momento. Qué maravilla. La Villegas desde Bogotá, Raúl Soto, en fin. Muchas gracias. Qué bien. Sigamos un poco para adelante, ¿cierto? Tú haces después un documental que gana el Simón Bolívar, pero ya es más adelante. Bueno, la verdad es que hay una cosa de tu vida que quiero referir y es que cuando terminas, te gradúas en el pregrado pues, de Comunicación Social de la Bolivariana, te vas, así como en esos impulsos locos que veo que tienes, te vas para Boston a aprender inglés, a perfeccionar el inglés, a aprenderlo, y tienes como 8 meses allá. Lo digo porque, digámoslo, estos trabajos de Mamaícha, ¿cierto? La Casa de la Mamaícha y la Casa de los Ausentes, que son los últimos documentales que estás trabajando, que ya terminaste el de Mamaícha, el otro está en proceso de la Casa de los Ausentes, solamente puede ser hecho por una persona que se vaya para Estados Unidos o para alguna otra parte, es decir, no lo puede hacer una persona que se quede aquí en Medellín, aquí en Colombia, tiene que ser una persona que de alguna manera sea testigo de estos inmigrantes latinoamericanos y que los conozca muy, muy de cerca. Entonces ese primer viaje a Boston es el comienzo de buscar ese otro punto de vista que después terminas en Filadelfia y haces estos documentales. Sí, hay una cosa como en mi historia de vida que es como un quiebre, pero no un quiebre en un sentido negativo, sino positivo. Yo me graduó de comunicación y a los 15 días me voy de Colombia, me voy a estudiar inglés y después voy a Japón, me voy a trabajar de obrero. Increíble. Y con la idea de conseguir dinero para viajar, pues para mí era un plan aventura y fue muy duro, fue muy difícil. Yo pues, inicialmente pues lo idealizaba y cuando llegué allá fue una confrontación muy fuerte con lo que había sido mi vida, con las oportunidades que había tenido y ponerme en una situación de vivir en unas circunstancias de precariedad y encontrarme conviviendo en el trabajo y mientras vivía pues con migrantes de América Latina, de Asia, algunos de África. Entonces, bueno, yo también tenía con esta formación de periodista, entonces yo me acuerdo que durante los descansos del trabajo en las fábricas era haciendo trabajos repetitivos, pues que era una situación nueva para mí. Repetitivos era que muchas veces durante, no sé, 15 días, lo único que yo usaba era este dedo, ¿sí? Para disparar un martillo neumático y que yo a veces sentía, pero bueno, ¿y dónde está el resto del cuerpo si lo único que uno usa es el dedo? Pues como que, entonces era como una confrontación, pues como un entender esas, pues como por un lado, pues la relación con el cuerpo y esas situaciones repetitivas y por otro lado,
estar como en esta situación de, de, de estas personas que se van de sus lugares de origen con la idea de brindar, encontrar prosperidad, no solo para ellos, sino para las familias que dejan. Entonces, en las conversaciones con ellos, yo empecé a detectar como que uno de los sueños comunes que hay en la migración por circunstancias económicas es la búsqueda de tener una casa. Entonces, a mí, yo, pues como que me sorprendía y me decía, ¿cómo así que hay que irse al otro lado del mundo para conseguir una casa en el lugar en que no se está? Entonces era como una pregunta más existencial, uno la entiende desde una perspectiva económica, ¿cierto? Pero ¿cómo así que uno tiene que alejarse del lugar de origen para construir en el lugar de origen una casa, pues en un lugar en que ya no se está? Y en la medida en que escuchaba esas historias, también empezaba a darme cuenta que migrantes que llevaban mucho tiempo en sus lugares de destino ya habían construido su casa o ya la tenían. Entonces les preguntaba, y entonces si ya tiene la casa, ¿por qué no regresa? Entonces, entonces había muchas circunstancias del por qué no regresar a habitar la casa. Entonces también me impactaba mucho eso de que después de pues, alejarse, desplazarse, estar distante del lugar de origen y ya haber concretado el sueño de la casa y no habitan en ellos. Entonces yo decía, ¿qué pasa en esto? Entonces como que eso me pasó pues como en el tiempo que viví en Japón y trabajé como obrero. Yo después vuelvo a Estados Unidos y estoy allá como 8 meses. Me voy también con la idea de mejorar el inglés. Y entonces, y trabajaba pues como en restaurantes con migrantes de América Latina. Entonces, y me encontraba que ese sueño se repetía. Entonces sentía mucho como que eso pues para mí desde ese momento, pues llevo guardando este tema 20 años y entonces era como, ¿qué significa esto? Y que además se repite en muchos lugares del mundo. ¿Esto por qué se da? Entonces era como una pregunta que tenía ahí guardada y que pues siempre decía, quiero hacer algo sobre esto. Y era algo que estaba ahí como en remojo, que finalmente, pues como años más tarde lo empiezo a concretarlo, pero ahorita hablamos de eso para que sigamos un Sí, poco sí, más. sí, sí, está muy bien. Sí. Está muy bien, además porque ahí también está lo del tiempo, porque, digamos, está la gente que gasta su vida, el tiempo de su vida, o sea, su vida en un lugar, mientras la casa está por allá esperando, construyéndose, a veces los hijos, está sin los hijos y entonces después esos dos tiempos tratan de juntarlos, el tiempo de los hijos que ellos no disfruten mientras crecen. Todas estas cosas. Te iba a comentar que Marley Ceballos, nuestra gran amiga, nos cuenta que ella todavía la ciudad a tres bandas la da en su clase de gramática urbana con mucho éxito. Nos manda Wow. saludos. ¿Cómo te parece? Oscar, entonces vuelves otra vez a Medellín después de estar allá en Boston y Sí, de yo vuelvo a Medellín. pronto, sí, Es cuéntanos. que yo tenía la intención incluso de quedarme un tiempo más largo en Estados Unidos y con Ana María Marín formulamos el proyecto del Estado y entonces era una convocatoria del Ministerio de Cultura y nos ganamos como un fondo para hacer ese documental. Entonces ese documental me obliga, pues como que regreso en parte para hacerlo y me encuentro con Ana y nos dedicamos a hacer ese documental y fue como, pues nos encontramos 5 años más tarde, después de haber hecho la entabla del cine, a hacer este trabajo y bueno, trabajar con Ana siempre fue pues como un gran placer, pues muy divertido, muy profundo, muy complejo, muy intenso. Ana es una gran trabajadora, entonces pues hicimos este trabajo que de alguna manera también era como, tenía mucho de juego, de búsqueda, era como juntar cosas que aparentemente no estaban juntas, con la idea de cómo descubrir Pero o... cómo nace el trabajo, Oscar? O sea, la intuición del reino encantado. En qué momento? Porque ustedes de alguna manera descubren una forma. Tú sabes que todos, no sé por qué,
siempre estamos preguntándonos sobre ese espíritu, esa identidad antioqueña paisa, y ustedes se meten por un camino que es muy propicio y muy afortunado, que es ver que hay como una especie de imaginario antioqueño sobre la nobleza, sobre el rey, la reina, el príncipe, toda esa vaina, esa especie de delirio antioqueño de que somos de una nobleza, de una corte, de un reino. El paisa como que se piensa, además ustedes documentalmente empiezan a mostrar que en todas partes, en todos en todas, digamos, los órdenes de la ciudad está el reino, la carnicería, la tienda, el almacén de misceláneas, y en todas partes, en los centros comerciales, y no sé, hay toda esa especie de delirio sobre el reino. ¿Cómo se meten en eso? ¿Por qué eso tan interesante? Y les decía que después, ahora que habían ganado el Simón Bolívar, el premio Simón Bolívar de periodismo, de documental, en el 2004, ¿cierto? Creo. O sea que realmente este documental revela algo muy interesante. ¿Cómo fue toda esa búsqueda? Pues yo siento que tanto Ana como yo habíamos sentido como un malestar un poco por como por esa idea de grandeza y de prepotencia que está en la idea de lo antioqueño, que tiene extremos nefastos y extremos también positivos, ¿cierto? Y que lo conocemos a través de la historia. Como un lugar como que se dice que es el ombligo del mundo, es a la vez el más violento del mundo, es uno de los lugares más inequitativos del mundo. Entonces era como que ese discurso de la antioqueñidad nos generaba malestar. Entonces Ana en un momento me dice que le gustaría mucho hacer un trabajo sobre los nombres de los almacenes que que tienen que ver con nombres de la nobleza, ¿cierto? Como con títulos de la nobleza. Entonces, calzados el príncipe, carnes la reina, bisutería la reina. Entonces, empezamos a hablar de eso y yo también le digo, pero es que no solamente son los almacenes, miremos que en Medellín y en Antioquia hay muchos reyes. Está el rey de la mentira, está el rey de la trova, está el rey sin corona, que en un momento era un apelativo con el que se nombraba Pablo Escobar. Y hay muchos rituales que aluden a eso. Entonces un poco lo que hicimos fue como hacer una colección, como una de viñetas que en la ciudad aludieran a la nobleza, con la idea de explorar a través de ellas cómo esos discursos de grandeza, de ser los mejores, está presente. No es con la... Antioquia tiene esa particularidad de tener este discurso de grandeza, no necesariamente representado con ideas de monarquía, pero era usar como esas figuras que ya estaban como por un lado en la cultura popular, en algunos rituales, estaban en los caballeros del Santo Sepulcro, que dentro de toda esa colección de nobleza que estaba presentadas en el documental realmente eran los únicos realmente nobles porque compran títulos de nobleza ante el Vaticano. Entonces era como juntarlos y sí, y rastrear a través de ellos cómo está expresada esa idea de grandeza de la cual nos sentimos tan orgullosos, pero con los cuales también ocultamos como todas esas heridas que deja esa forma de ser. Sí, muy interesante. ¿Dónde lo puede ver la gente en la página tuya, Oscar? El Reino Encantado. Reino Encantado lo pueden ver pues si quieren lo pueden buscar en la página mía de Vimeo, ahí está disponible. Yo creo que Ana también lo tiene disponible, Ana María Marín, pero no sé qué recurso, pero podemos compartirlo por acá también. Y porque realmente es un documental que es un documento que tiene muchos elementos para volver a pensarte. Todos, digámoslo, cada lustro, cada década o cada año estamos todos pensando un poco en esa identidad de lo paisa, ¿cierto? Y es un buen elemento, me parece que es muy interesante, da muchas herramientas para pensarnos. Luego, Sí, ¿qué yo le he dicho, sigue? Ah, bueno, sigue, perdona. no, lo que le he dicho a Ana, que hagamos un Reino Encantado Reloaded,
como la segunda parte recargada, un poco como para visitar un poco cómo esos imaginarios se han transformado, se han reafirmado. Pero bueno, Ana no me da parabolas todavía, porque siento que también hemos pasado, pues como que en esencia hay muchas cosas que se mantienen, pero hay como otros símbolos o otros vestidos en los cuales siguen presentes muchos de esos comportamientos. Además, digámoslo, en el documental está la presencia de Luis Fernando González, que me parece un tipo extraordinario, ha sido fue asesor también de Juan Guillermo Arredondo, del Chiqui. Chiqui lo encontró alguna vez y nunca se separó de él y siempre lo acompañó en todos sus documentales sobre el Chocó y sobre la ciudad de Medellín también. Y es un tipo que uno siempre tiene que estar como visitando en sus libros y personalmente porque tiene una conciencia de la ciudad muy crítica y ustedes lo tienen ahí en todo el documental. Sí, yo conozco a Luis Fernando cuando hicimos El Reino Encantado y fue como un universo que se abría, porque es, por un lado, es la pasión, el gusto con el cual habla y se mete en cada uno, pues en distintos temas, y por otro lado es la diversidad de frentes con los cuales los asume. Entonces, Luis Sí. Fernando tiene una perspectiva que no solamente de arquitecto, de urbanista, sino también de sociólogo, antropólogo, y es una persona como muy atenta del presente, muy crítica, es historiador, entonces, y siempre está como en la función de construir un poco los discursos con los cuales nos hemos convencido de que así son las cosas. Luis Fernando tiene un rigor investigativo a las fuentes históricas, las confronta y entonces ha sido como, sí, ha estado muy presente, estuvo muy presente y yo recuerdo cuando empecé a hacer este trabajo sobre las casas de los migrantes que yo vivía en Estados Unidos y me acuerdo que en un diciembre vine a Medellín y lo empecé a contactar antes como, porque sentía como que era una persona de la cual necesitaba como referencias para entender como estas historias de las casas. Ajá. Sigamos entonces con la historia tuya porque hay una etapa que es bueno, hay dos etapas, hay una que cuando estás en el Colombo Americano, muy amigo de Pedro Adrián Zuluaga, nuestro gran amigo crítico que realmente leemos tanto y que consultamos tanto, se va para Bogotá a trabajar y te propone que lo reemplaces en el programa de cine del Colombo Americano y de pronto vos que has estado trabajando, o sea, que tenés el deseo de ser un realizador, o sea, no solamente un cinéfilo, sino un cineasta también. Hay un momento donde de pronto piensas que va a ser muy corto, pero te quedas varios años ahí, entras al Colombo Americano y primero, digámoslo, de la mano de Paul Barden, y Paul ya está enfermo, Paul muere a los pocos meses de que tú estés allí, o sea que te quedas un poco con el compromiso de seguir allí seguramente por seguir allí, ¿cierto? Manteniendo unos programas hermosos que Paul había inventado y que había llevado adelante durante muchos años. Te quedas ahí varios años, ¿no? Esa experiencia antes de que de pronto ya decidas dar el otro paso, que es ir a estudiar cine a una escuela de cine. Sí, yo siempre había querido, pues como había sido como un plan desde mucho tiempo, era como la idea de querer ir a estudiar como una maestría como por fuera del país y quería hacerlo en otro idioma. Entonces era como un imperativo que yo tenía. Entonces yo estaba viviendo en Bogotá y en un momento Pedro me dice que si no me interesa ir a trabajar en el programa de cine del Colombo Americano, pues como que era algo que yo no había planeado ni contemplado, me tomó como varios meses procesarlo, y de entrada pues como que mi actitud era que yo no quería. Yo en Bogotá tenía una posición relativamente estable, yo ya estaba trabajando como realizador independiente, me iba bien, estaba haciendo como proyectos muy interesantes y en un momento tengo una entrevista, voy a Medellín un fin de semana, tengo una entrevista corta con Paul, me acuerdo que la hice de mala gana y después Paul me dice que quería que me ofrece el cargo y yo como que nuevamente como que la acepto, pero como que no quería. Entonces me dice que tengo que hacer unas pruebas psicotécnicas en Bogotá,
entonces yo voy y las hago con la idea de que me vaya mal y no me va mal. Entonces finalmente como que me dice, listo, entonces ya, ¿tú quieres venir acá? Yo, bueno, en un momento digo que sí, yo estaba contento, como te dije, estaba contento en Bogotá, me regreso a Medellín y empiezo a trabajar allá y trabajar, pero trabajar era trabajar mucho. Yo me acuerdo que yo trabajaba fines de semana, madrugaba, salía tarde, se me volvió una cosa obsesiva. Y se me volvió obsesiva porque era un trabajo también muy interesante, pues porque era un trabajo en un frente que tenía que ver con la exhibición, con la formación de públicos, con generar como, sí, como una relación muy inquieta con el cine, no solamente por su carácter artístico, sino por el discurso social o pedagógico que puede haber allí. Entonces siento como que se me abrió un mundo ahí del que yo me apasioné, que empecé a entender cómo funcionaba, empecé a entender cómo se formulaban proyectos en la medida que uno estaba en el Colombo y había un prestigio por el programa de cine, era factible conseguir recursos y generar actividades y programas. Y cuando Pedro me ofrece eso y después Paul, yo inicialmente pienso que me voy a quedar ahí un año y sí, como a los 5 o 6 meses de estar ahí, cuando llego Paul está muy enfermo y a los 5 o 6 meses se muere, entonces yo digo pues como que este plan de estar acá poco tiempo no va a ser posible porque sentía también una responsabilidad por lo que significaba ese programa de cine en la ciudad y porque sentía como una responsabilidad con el legado de Paul y como que había que sostener eso, ¿sí? Entonces para mí se me volvió un imperativo, lo disfrutaba mucho en la medida en que sentía que podía hacer cosas, se me ocurrían cosas, las gestionaba, las producía, pero en un momento también llegó a que eran demasiadas, pues como que tenía muchos proyectos, muchas ideas, contrataba a mucha gente para poderlas ejecutar dentro del Colombo, a veces saturaba administrativamente al Colombo porque traía proyectos, recursos, gente para ejecutarlo, entonces también como que a veces sentí que también se me iba la mano. Y en un momento a los 3 años también sentí que como que podía quedarme ahí, me podía seguir yendo bien, podía seguir haciendo cosas interesantes, pero también era como una inquietud de que eso me gustaba, pero también no quería abandonar el camino de la realización, de la creación. Entonces me retiro, pero aún así, después trabajo 2 años montando y haciendo la programación del Festival de Cine Sin Fronteras y finalmente concreto el sueño de, pues como ese plan de irme a estudiar afuera y me quedo 5 años. Increíble. O sea, vos has sido un aventurero increíble, digámoslo, en las búsquedas tuyas. Estabas de gestor cultural, trabajando en oficina en el Colombo Americano, pero que eras realizador. Sos pues, creo que todo eso se condensa en ser realizador, ¿cierto? Y te fuiste a estudiar. Pero entonces, de pronto en estos días me dijiste que tenías la idea de que habías hecho televisión, o sea, que de alguna manera todo el Reino Encantado y todos estos documentales eran documentales que estaban un poco regidos por la televisión, ¿no? Que obviamente eran documentales verdaderos, pero querías era estudiar cine. ¿Pero por qué? Siendo que eras cinéfilo, o sea, en el Colombo me imagino que viste todas las películas del mundo, te volviste un conocedor de todas las cinematografías. Yo recuerdo que cuando nos vimos en esos festivales de Sin Fronteras, a mí me asombraba todo lo que ustedes sabían, digamos, lo de cinefilia, de los movimientos del cine contemporáneo y todo eso. Te veía muy bien ahí, muy acomodado, pero no estabas conforme, o sea, querías realmente tener las herramientas del cine y te fuiste. Cuéntanos eso, cuéntanos un poco que te fuiste, no sé cómo lo lograste, a Nueva York a estudiar a la escuela más importante de cine de Estados Unidos, ¿cierto? Una de las más prestigiosas, ¿no? Y pues fue muy difícil, era un proceso muy difícil porque era un momento donde pues como que sentía que todas estas actividades que hacía en términos de gestión del cine, de la exhibición, de actividades de formación alrededor del cine, de desarrollo de audiencias, funcionaban y era muy interesante y era muy apasionante y
y sentía que funcionaban y fluían, pero a la vez era como tener la claridad, pues y ya además yo ya en ese momento tenía 35 años, entonces era como, si me quedo haciendo esto, pues como que tengo que, esto, pues como que es un camino de vida, pero tengo uno que lo tengo pendiente hace rato y que no lo he concluido, pues o que no he llegado allá. Entonces, y que pues me gusta ese tema de la gestión y de la formación de públicos, pero como que había abandonado por completo el otro. Y a su vez, a pesar de que había hecho trabajo audiovisual y que me había ido relativamente bien, también era una idea de que había mucho por aprender, como en términos de construcción de relato, en términos de dramaturgia, en términos formales. Entonces yo tenía como también una cosa pendiente de lo que había dejado de explorar cuando estaba en artes. Veía mucho cine cuando estaba en el Colombo y mucha inquietud. ¿Y esto cómo se hizo? Entonces era como querer avanzar en como resolver esas preguntas y emprender un camino también más formal, más personal. Mm. Entonces, bueno, Sí, y te fuiste, pues, te metiste a estudiar cine. sí, sí, pues sí me fui a estudiar cine, pues y uno, pues muy ingenuo también, pues uno no sabe, pues pero era como, yo quería estudiar cine y también uno se enfrenta ahí como a situaciones como que cada escuela de cine es un camino frente al cine, y el cine tiene muchos caminos. Entonces yo me voy a estudiar a la Universidad de Columbia de Nueva York, una universidad muy prestigiosa, en un programa muy prestigioso. Era un lugar en el que uno, pues, era increíble, pues como cada 8 días, cada 15 días, uno tenía un encuentro con un director importante que iba a la universidad, a un salón de clase de 60 personas, a mostrarnos su última película, a hablar. La universidad como tal es una burbuja, pues como esa idea de centro, pues que uno lo sabe de la teoría que Estados Unidos es un centro, Nueva York es un centro, y uno llega a una de estas universidades y uno se encuentra que hay una concentración del conocimiento y de los recursos. Entonces era muy fácil tener conferencias con premios Nobel, que eran profesores de allá. Me acuerdo que en ese momento Barack Obama estaba haciendo campaña, entonces estaba haciendo campaña allá. Habían encuentros de la ONU en septiembre, entonces una cantidad de presidentes iban a dar charlas allá. Entonces era como era muy, muy impresionante esa idea de, de cómo en un lugar se concentra tanto poder, tanta información. Pero de forma paralela, yo me siento un poco insatisfecho con la forma de entender el cine, o con la idea, o con mi búsqueda, ¿cierto? Pues ya en ese momento yo tenía cierta información, cierta formación, cierta obra, entonces como que el enfoque de ese programa era mucho hacia el relato clásico, cómo contar el relato clásico del cine, es decir, personaje, conflicto, objetivo, obstáculo, el personaje se enfrenta, pues cómo entender esa dramaturgia que es importante, que es vital, pero yo sentía como que me hacía falta también una pregunta sobre la exploración visual, la exploración formal, me hacía falta un poco más como el discurso académico. Entonces yo decidí me cambio para otra universidad. Entonces yo termino mi primer semestre en la Universidad de Columbia y me voy a estudiar a la Universidad de Temple en Filadelfia, que tiene un programa que es mucho más experimental, mucho más académico y con el que yo sentí que me conectaba más. Y bueno, pues Oscar, espera, yo te interrumpo un momentico. Ese estudio sobre sobre el conflicto, sobre el relato, digámoslo, más comercial o más americano del relato cinematográfico, sobre la estructura y todo eso, ¿te sirvió o no? Pues fuiste a clase por lo menos o no, ¿te sirvió? No, claro, no, es muy intenso y yo no digo o sea, es importante, es necesario, pues, o es una forma de organizar las historias, ¿cierto? Y para mí, claro, lo sigo, pues, es fundamental, igual, uno tiene profesores allá muy interesantes, que tienen trayectoria, que tienen oficio, pero para mí era como eso es importante, pero también como que
entender otras formas de abordar el cine para mí eran necesarias. Y también sentía que quería seguir en esa exploración de la forma que yo había abandonado un poco cuando hice estudios de arte. Entonces siento que hiciste un corto, ¿cierto? Que hiciste un corto ahí importante que se llama El vestido blanco, que lo hiciste, no sabía que era la tierra de tu mamá, Armenia Mantequilla. De mi papá, cerca sí. De tu papá. Hiciste un corto que se llama El vestido blanco, totalmente, digámoslo, un ficción argumental, con plano contra plano, con todo el lenguaje del cine de ficción, ¿cierto? ¿Cómo te fue en eso? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? No, pues es pues una experiencia. Pues no, a mí me gustó mucho hacerlo. Sentí que, pues vuelvo y digo, pues como que frente a al relato clásico, siento que es muy complejo, es muy demandante, no es fácil, no tengo ningún desprecio frente a eso. Siento que la gente que lo sabe hacer bien pues, son personas que también merecen todo el respeto, pues como que no es que ese cine no sea importante ni válido, sino que siento que eso es un cine y que también me interesan otro tipo de cine, ¿cierto? Entonces, yo hice ese corto y igual, pues todo pues, era como, pues fue muy entretenido, muy divertido, muy exigente también. Y me gustaba mucho hacerlo en Armenia Mantequilla porque también había sido como una pregunta sobre el paisaje antioqueño, que yo siento que después de esa época, eso fue en el 2009, ya ha habido como más presencia del paisaje en el cine, ha habido más presencia del paisaje antioqueño en el cine, de las montañas, pero para mí era como, cuando lo hago allá, era como también un gusto y un deseo de incluir ese paisaje que es tan, pues como tan complejo y tan, pues como incluirlo ahí en ese material. Entonces, bueno, eso fue como un ejercicio que hice ahí, pues como que siento que aprendí y que me falta mucho por aprender de este tipo de cine. Sí, yo creo que incluso te lo digo porque cuando he vuelto a ver La casa de Mamaïcha, veo que siendo un documental, digámoslo, donde existe lo espontáneo y lo inesperado, de todas maneras sí tiene una estructura dramatúrgica que clásica y que potencia el personaje y que potencia las emociones y lo sorprende a uno de que estemos viendo un documental porque parece estar viendo uno una película, en el sentido de película pues de ficción, ¿cierto? Sí, 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 pues, o sea, yo no, cuando, es decir, pues yo siento que lo que he venido haciendo es juntando cosas y Exacto. que lo que quiero es, pues como que yo estoy en un proceso donde tengo inquietudes alrededor de varios temas y varias reflexiones formales y que estoy en el proceso de juntarlas, pues. Entonces, pues digo eso porque en el sentido de que cuando hablo del relato clásico me parece importante, me parece necesario, me parece que es complejo, es demandante, no es tan fácil, pero siento como que el cine no es solamente el relato clásico y que Claro. muchas veces cuando todo se agota en la dramaturgia, no hay una reflexión sobre aspectos formales que tienen que ver con la representación, el valor del plano, la relación con el sonido, como elementos que a veces cuando se está, pues como que son igualmente significativos en la construcción de un relato. Uh-huh. Entonces llegas a Filadelfia y te estudias en una escuela no tan pretenciosa, donde no son 60 estudiantes, sino 10, donde ahí la individualidad de cada uno la busca cada uno, y empiezas ya toda esta carrera última con la que vamos a terminar y con la que vamos a encontrarnos con estos trabajos de investigación sobre las casas y sobre los migrantes y todo esto, y también lo del tiempo. Entonces, pues, empiézanos a contar un poco toda esa experiencia, ¿no? Sí, pues yo voy a Filadelfia, me quedo 4 años y medio allá y sigo trabajando como en un momento como en la escritura del guión de ficción, sigo trabajando en eso, sigo elaborando como un guión de largo que empecé a elaborar cuando estaba en la Universidad de Columbia
yo allá tengo un pequeño, gran accidente, y es como a los 15 días de haber llegado a Filadelfia. Había nevado ese día, salgo además de una clase de guión y fui caminando a la casa y me quiebro una pata. Y, y pues estaba recién llegado a una ciudad, no tenía muchos contactos, el seguro de salud no funcionó inicialmente. Entonces eso me jodió la vida, y me jodió la vida como por el siguiente año y medio. Era como un asunto de movilidad, de no tener dinero, no tener buena atención médica. Estaba viviendo en un barrio muy marginado dentro de Filadelfia, era un barrio negro, donde muchas casas estaban cayéndose, pues que vuelvo a la casa. Y pues porque también era económico, yo no tenía muchos recursos, pues era de alguna manera muy osado estar haciendo eso que estaba haciendo. Y me quiebro la pata y siento que eso me pone como en una situación muy frágil, pues, y lo digo en el sentido de que tenía dificultades para moverme, el transporte público en ese barrio no funcionaba, volví, pues no tenía mucho dinero, entonces en un momento no tenía muchos compañeros, muchos amigos, desarrollé muy buenos amigos, pues tenía unos amigos, pero hacía 15 días había llegado a esa ciudad, todavía no la conocía, entonces en un momento terminó confinado en una habitación en un barrio marginado de Filadelfia, donde había tráfico de drogas, donde no había recolección de basuras, etcétera. Y entonces en un momento era, ¿y yo qué hago acá? Pues estoy estudiando cine. Entonces en un momento la universidad me permite tener una cámara de cine todo el tiempo y empiezo a hacer un ejercicio de empezar a grabar a través de las ventanas, pues como con las dificultades de movilidad que tenía. Y entonces empecé a hacer como muchos juegos y en un momento como que la atención, como todas esas ideas de historias que quería contar, el guión que estaba desarrollando, como que pasan a, pues como que aparecen otras inquietudes o esas otras ideas dejan de ser tan vitales y empiezan a aparecer como cosas muy simples pero muy significativas, pues como entrar en una actitud un poco más meditativa, más contemplativa, más reflexiva. Y yo pues como que eso me puso en esa situación y, uh, y empiezo como a, a hacer ejercicios que sin proponérmelo tenían que ver con trabajos que yo había hecho 15 años atrás en la Universidad Nacional cuando estudiaba artes, que era como una pregunta sobre el tiempo, sobre el fragmento, sobre la presencia del cuerpo en el plano. Entonces empiezo a trabajar en eso, ¿sí? Y hago como varios ejercicios de eso y después me cambio de ese barrio y me termino viviendo en la casa de unos hippies mayores, ella de 80 y él de 57 años, que llevan 20 años de casados y bueno, en un momento pasan también allá como unas circunstancias dramáticas entre ellos y en un momento me interesa es grabar la ventana, una ventana que había en esa casa y la grabo durante 70 días, todos los días a la misma hora, como con una cosa muy estructural, muy estructuralista, muy formalista. Y bueno, es como un trabajo en el que me entrego allá un tiempo y vuelvo y digo, pues como que sí, era muy interesante porque era como que en un momento lo estoy haciendo y estoy avanzando y me digo, ve, pero es que esto mismo yo lo había pensado hace 15 años, pues como que había unas cosas, hay algo en uno que es parte, no sé, como de la naturaleza o la búsqueda, que es como innato, esencial, que uno puede que esté atento, ¿no? Pero para mí en ese momento era como que esto es algo que me había ocupado hace un tiempo y que ha estado ahí. Entonces fue muy interesante volver a conectar eso. Entonces ahí hago eso es como un documental medio experimental, que básicamente es un plano fijo mirando una ventana, el mismo frame todo el tiempo durante 70 días, donde hay una idea de que quiero construir un plano donde no estés centrando el cuerpo, donde el cuerpo no esté buscando o enmarcar la mirada o el rostro, sino que haya otra excusa para generar el encuadre y lo que pase ahí. Y pasan cosas muy interesantes, pues como que es un trabajo en el que yo lo hice con mucho cariño y le trabajé muchísimo. Y Que está en proceso, Oscar, ¿cierto? Está en proceso, o sea, yo tengo la fortuna de verlo, o sea, es verdad lo que dice Oscar, existe. Se llama desayuno con un árbol, ¿cierto? Desayuno con árboles.
Desayuno con un árbol, sí. con un árbol. Y sí, es una cosa, un experimento increíble. Sí, es un proyecto que quiero terminar, y bueno, y me genera un peso muy grande no poderlo terminar todavía, porque siento que hay como una apuesta como por una serie de reflexiones, hay muchísimo trabajo, pero también todo este tema de encontrar la financiación para hacer este tipo de trabajos es muy difícil, pues. Entonces uno, pues como que yo me di el lujo mientras era estudiante de dedicarme, pues yo lo grabé durante 70 días y después estuve como un semestre dedicado a hacerlo, pero pues todavía le falta un poco más de trabajo, pero es muy difícil, pues como uno poder seguir concentrando como un par de meses más para terminarlo, pues como, y además uno llega a un momento donde siente que, o yo llego a un momento donde avanzo con los trabajos solo, pero también llega un momento donde uno siente que hace falta como el diálogo con otro, la mirada de otro, la mano de otro. Entonces yo siento que yo llegué en ese trabajo hasta un punto donde necesito trabajar con otras personas. Entonces, bueno, espero poderlo terminar. Sí, yo vi hasta la mitad, Oscar, que me lo pasaste, va en proceso y quedé en punta, o sea, quedé por entender, porque sí hay una historia fuera de que increíble la reflexión, ¿qué te digo? La narrativa de todas maneras también lo apresa uno fuera de las reflexiones del tiempo, porque es una pareja que está, es una pareja donde la mujer es como 20 y pico de años mayor que el hombre. Él ha tenido también como un infarto, está en la casa cuidándose, ella va al hospital y uno, yo quedé en una parte en donde quiero saber qué pasa entre ellos dos, ¿cierto? En esa relación. Sí, sí. O sea, tienes que terminarlo. Sí, la verdad como que tengo ese peso, necesito terminar ese trabajo. Oscar, ¿por qué Y no nos hablas del tiempo, de tus pensamientos del tiempo, para que veamos un pequeño corto que hiciste que me parece que lo podemos ver ahora enseguida? Muy interesante, un cortico de 2 minutos que se llama Tempo y que es muy sugestivo y que lo hace uno pensar en muchas cosas sobre el tiempo, sobre cómo uno está, aparentemente uno es una entidad, pero uno es un ser de tiempo, pero uno cree que no, ¿cierto? Pero háblanos un poquito de eso para ver el corto, nos dices cuándo lo vemos. sí, pues como que cuando hablaba ahorita de este ejercicio que hice a través de la ventana y este periodo pues como que me sumergió en un proceso reflexivo, eh, era pues y como tener un tiempo largo de sentirse uno muy frágil, solo, sin muchos recursos, cómo se defiende, era como una sensación fue como adquirir esa sensación de la repetición y de cómo duran las experiencias, pero cómo las experiencias se repiten y cómo uno todos los días se prepara básicamente para repetir una rutina de levantarse, alimentarse, pues como que uno, la vida, uno la vuelve una repetición todo el tiempo y en medio de la repetición aparecen pequeños deslices, transformaciones, o en medio de la repetición aparece a veces el cúmulo, ¿cierto? Entonces fue como un ejercicio de volverme consciente un poco más de eso, de esa idea de cómo uno vive la vida a través de la repetición de hechos, de acciones, y hay unos pequeños momentos de diferenciación o de cúmulo donde está como el resultado de esa repetición. Entonces emprendí un proyecto muy ambicioso que tampoco he terminado, tengo muchos proyectos sin terminar que quisiera terminarlos, pero ya sabemos que es difícil, emprendí un proyecto en el cual yo en un momento me movía del lugar donde vivía a la universidad en bicicleta, pues después de todo el tema del pie, y después de haber grabado el ejercicio de la ventana y haber avanzado bastante en la edición, le puse a la bicicleta 5 cámaras en simultánea, siempre en la misma posición, pues obsesivo. Y empecé a hacer el mismo recorrido que me tomaba, tenía un cronómetro y tenía un veloxímetro, además, para calcular cuánto me demoraba haciendo exactamente el mismo recorrido, transitando por las mismas calles, las 5 cámaras siempre puestas en el mismo lugar, e hice ese ejercicio, me da pena decirlo, durante un año. Durante un año tratando de cada mes
tener recorridos que estuvieran donde hubiera los distintos momentos de luz. Entonces, y donde pudieran estar las estaciones. También era como una idea de que grabar allá el tiempo es mucho más evidente en la medida en que las estaciones marcan más el paisaje, ¿cierto? Entonces, entonces yo me salía, pues en un mes yo tenía que asegurarme de que hacía mínimo 8 recorridos en la bicicleta con las 5 cámaras, y los 8 recorridos ¿Pero tenían que dónde ser, ponías las cámaras? Perdóname, ¿dónde las ponías? ponía una en el manubrio que me mirara a la cara, ponía una mirando de forma como perpendicular el paisaje, pues como el paisaje, pues aquí A un sale, lado. sí. Ponía una en la rueda que se viera el movimiento circular, ponía otra adelante, pues como que se viera El paisaje. este paisaje que se va acercando, y te ponía otra atrás que se viera el paisaje que se va alejando, ¿cierto? Es como poner esta situación, pues como contraponerla, pues como esa idea de alejarse y acercarse. E hice ese recorrido en total 103 veces. Y bueno, es un material que he grabado, que tengo grabado, también quiero terminarlo y podemos ver tempo. Veamos tempo, ¿sí? Sí, sí. Muy bien. Al final queda el personaje solo, ¿no? Increíble que. O sea Sí, que. pues yo, No, cuenta. no, pues como que es pues un material que tengo ahí y con el que pues me imagino más como un proyecto de galería y cómo generar un proceso de interactividad con ese material, pues como en la medida en que hay como una presencia de lo mismo, pero a través de distintas cámaras, y hay la presencia de distintos tipos de luz. Entonces, como que es un material que tengo ahí con el que quisiera como abordar más como, sí, como un trabajo más como de galería, pues como lo veo más en ese lugar. Y Yo creo que la casa también es un lugar que aprecia el tiempo, ¿cierto? La casa es un lugar que permanece, en donde las luces del día y de las estaciones
se van creando distintos momentos, pero momentos, digámoslo, para quienes viven adentro, que están viviendo un flujo de tiempo que puede ser un infierno o puede ser un paraíso, ¿cierto? Ya nos está cogiendo la tarde, Oscar, entonces entremos directamente a ese último proyecto que son las casas y que son Mamaicha y así, cuéntanos. Yo, como te conté ahora, pues como a partir de esa experiencia de haber estado en Japón, me genera mucha inquietud esta idea de la casa que se construye desde la distancia y que luego no se habita, y que después por otras experiencias de viajes me encuentro esa historia en otros migrantes de otros lugares. Entonces era un tema pendiente y que finalmente cuando estoy en Estados Unidos me decido concretarlo. Entonces hago como un proceso, pues como yo estaba viviendo en Filadelfia, empiezo a generar contacto con migrantes que estaban en Filadelfia y pueblos alrededores y en Nueva York. Entonces los visitaba y hablaba con ellos y grababa con la cámara. Hago también como un proceso de acercamiento académico tratando de entender esto en términos audiovisuales, qué es lo que hay que contar, cómo se narra, cómo se aborda, qué tratamiento debe tener. Y entonces ahí es cuando surge como este proyecto en el que he estado trabajando estos años, que el proyecto completo se llama Mi Casa My Home, que da cuenta de historias de migrantes que se han ido a sus lugares de origen para construir la casa de sus sueños en los lugares que dejaron, y como muchas veces después de un gran esfuerzo transnacional de enviar dinero para hacer realidad el sueño de tener una casa, es muy difícil volver es difícil regresar a habitar esos espacios. Entonces es como, a partir de estas historias es preguntarse, y entonces, ¿qué es la casa? ¿En qué se convierte la casa? En estas historias que están atravesadas por la experiencia del desplazamiento, que se dan en contextos de grandes diferencias económicas. Entonces era como una oportunidad para explorar esa idea de cómo, pues también en las circunstancias de movilidad que en este momento existen entre países, en la inequidad que existe, de que el mismo trabajo te lo pagan 10 veces mejor en un lugar que en tu lugar de origen. Eso cómo empieza a generar unas condiciones de vida, ¿cierto? Entonces, a partir de eso, hago este proyecto y básicamente no, pues cuando lo pensé, creí que iba a ser un poco más fácil, pero se me ha vuelto largo y dispendioso. Y es un proyecto que consta de 3 partes. Uno es la casa de Mamaicha, que es la historia de María Donicia Navarro, una madre abuela que originalmente de Monpós, que después de vivir 33 años en Filadelfia, Estados Unidos, no quiere posponer más el sueño de regresar a su tierra, que es Monpós, para habitar la casa que haya construido durante ese tiempo en Monpós. Ella en ese momento, cuando yo la conozco, tiene 92 años y quiere, no hay nada que la detenga para quedarse en Filadelfia. Entonces en ese momento yo la conozco a través de la nieta, Michelle Ángela Ortiz, y bueno, se genera pues como un encuentro donde yo empiezo a seguir esta historia de cómo es esta experiencia de finalmente regresar a vivir a esta casa, para estar allí los últimos días de la vida. Y contar esta historia tiene que ver con que en la medida en que esta situación de alguna manera tiene como un carácter global, esto mismo que le pasa a Mamaicha le pasa a muchas personas en el mundo. Hay muchas de estas casas construidas, en la medida que yo he venido investigando esta historia, pues empiezan a llegar, pues como que ya me entero de más historias, y hay muchas casas construidas, deshabitadas, a medio habitar. Pues me he enterado que hay en China, en Camboya, en Europa del Este, pues en Croacia, en Polonia, en América Latina, en muchos países, hay muchos lugares llenos de estas casas, en Colombia, hay muchas de estas casas, y entonces muchas personas, después de haber hecho este esfuerzo, que además lo hacen con mucho trabajo y además lo hacen con mucho amor,
no posponen indefinidamente el regreso, dicen, aunque sea para vivir mis últimos días, quiero volver a la casa. Entonces, el encuentro de Mama Icha tiene que ver con contar esa historia de volver a la casa al final para estar los últimos días de la vida. Entonces, un poco esa es la historia de Mama Icha. Entonces, es uno de los proyectos de Mi Casa My Home, el cual podríamos ver el tráiler. Vemos el tráiler, sí, veamos el tráiler de La Casa de Mama Icha. Yo me siento muy feliz cuando estoy en mi casa. Yo creo, Oscar, que si yo voy a Colombia, yo no sé de eso. Nadie le está diciendo que usted tiene que quedarse aquí. Yo quiero ir y yo voy. Si se va, lo que está entrando aquí del Seguro Social, todo se paraliza. Okay, and? 2 waters. 2 waters. So that's 4, 5, 6, 9. Desde que Mama Icha llegó, empezó a recibir el dinero para construir su casa en Colombia. El conflicto viene siendo que mi abuela quiere regresar, pero en este momento no es posible. Yo puedo remediar cualquier cosa de lo que está pasando allá en la casa. ¡Cuánto gusto! Que vino a su casa y a su tierra. Yo sé, la cabrona me ayuda que usted tiene aquí, de su propio hijo. ¿Cómo usted le cree a él? ¿Usted le cree a él? No lo quiero más, y se acabó. Todas las cosas las están haciendo ocultas. Yo no puedo contestar lo que está pasando. Es que yo no estoy haciendo nada oculto. Bueno, ya lo que pasó, pasó, pero lo que está dentro, está dentro. Este hogar lo hice yo para que ustedes estuvieran en este hogar y no anduvieran por la calle. Lo hice de todo corazón. El amor de la tierra de uno nunca la pierde. Pueda que Dios quiera que esté contenta y alegre en mi casa. Increíble. Ahí está todo, Oscar. En el Mama Icha se resume todo lo que hemos hablado, ¿no? Es decir, la fotografía, todas las reflexiones sobre el tiempo y todas tus experiencias de niño en esas casas que se armaban y se desarmaban, y tus experiencias también de ir como migrante por el mundo para saber realmente como el punto de vista de esos tiempos irrecuperables. Sí, yo... Sí, dime. No, pues como que yo siento como que es un proyecto donde se empiezan a juntar como reflexiones, búsquedas formales, conocimientos, inquietudes, deseos de dar cuenta del malestar también que a uno le produce mucho la forma como se articula a veces la economía, las relaciones del cuidado. También este proyecto surge de una pregunta de como algo que es absurdo, y es que vivimos como colombiano vivimos en un territorio que sabemos que es privilegiado en recursos, en diversidad y talento humano, pero a la vez es uno de los lugares de mayor desplazamiento en el mundo interno. El 10% de la población colombiana vive por fuera del país, entonces también es como un proyecto que responde a eso, pues como lugares ricos en recursos tienen unas dinámicas legales y de la economía que están generando un permanente proceso de desplazamiento y de desposeimiento de la misma gente. Entonces tiene que ver un poco como
con ese malestar que, pues como frente a esa situación, que no es exclusivamente colombiana, sino que pasa en muchos lugares. O sea, en el fondo son personas que no tienen casa aquí en sus países de origen. Es tanta la inequidad, la desigualdad que no tienen casa. Tienen que ir a encontrar un lugar en donde encontrar los recursos para hacer la casa, solo que ellos están muy lejos, pero y van haciendo la casa para sus hijos. Y lo que tú dices, a veces solamente llegan a vivir los últimos días allá. Ya para terminar, porque la idea nuestra, primero que todo les digo que me he visto, Oscar, he vuelto a ver la casa de Mama Icha y he encontrado una belleza sutil en todo el sonido, en los encuadres, en la fotografía y en la historia. Y quiero decirle a la gente, a los amigos que están conectados aquí en esta conversación, que tienen que verla porque es un retrato de Colombia, de una mujer muy humilde y heroica, y uno se enamora de la historia y la historia lo hiere a uno realmente y lo deja a uno pensando, pero en muchas cosas. Solamente ya para terminar, para que veamos ya despedirnos, ¿cierto? Que veamos uno de esos cortos que constituye este documental paralelo que estás terminando, que se llama La Casa de los Ausentes, y preguntarte cuál es la presencia tuya, porque tú haces la cámara y te haces amigo de Mama Icha, y a veces mueres el relato también porque estás ahí, preguntas cosas, y a veces estás en mitad de un drama que no sé cómo se logra y cómo te lo permiten, un drama durísimo de condición humana, de ingratitud y de maldad también, y tú estás ahí. ¿Cómo ha sido tu presencia ahí para terminar este diálogo? Pues sí, pues como en términos de proceso, esto es un proyecto en el que después de yo hacer esa investigación y tener como una claridad de cómo lo iba a enfrentar, yo hago una búsqueda de recursos y quería armar un gran equipo de trabajo, tener un productor, pues era como un proyecto que tenía como ese carácter internacional. Y tuve la oportunidad de encontrarme con gente y me decían que eran historias que podían tener un carácter muy incierto. En un momento yo digo, pues creo en las historias, tengo pues como una urgencia de hacerlo, no quiero posponer más el hecho de contarlas. Entonces yo me digo, entonces si no tengo cómo contratar un equipo, entonces lo que hice fue, me compré una cámara a la que podía tener acceso con el presupuesto, me compré un equipo técnico y me puse inicialmente a hacerlo todo, pues como que hacía producción, hacía dirección, hacía la cámara, hacía el sonido y generaba una presencia. Y finalmente también eso fue un recurso que se vuelve estético en la medida en que me permite generar una manera de estar en los espacios con un equipo reducido, era yo solo, no tenía un equipo grande, y eso permite generar una intimidad donde básicamente mi presencia cuenta en relación con los otros. No era una intención de ocultarme ni pasar invisible, sino era como contar también un poco a partir de la interacción de mi presencia allí. ¿Sí? No era volverme pues una pared, una cuarta pared, etcétera, sino era mi idea era cómo generar una relación con las personas que en los espacios donde estoy, en la cual realmente haya una relación, ¿sí? Entonces yo en un momento entiendo como que se trata de una relación también de hospitalidad, ¿cierto? De yo estar en el espacio del otro y yo que traigo y yo que recibo, pues como que pienso que ese era el tipo de relación como que era necesario tener para estar allí. Y un poco lo que en un momento trato de retratar como esa idea de hospitalidad, ese encuentro con el otro, y a partir de estar ahí empiezan a surgir situaciones muy cotidianas, muy íntimas, y empieza a desarrollar relaciones muy estrechas con los personajes, y donde yo estoy mucho tiempo en esos espacios. Con Mama Icha yo tengo más de 32 horas, pues tengo 32 horas grabadas solamente de hablar y hablar y hablar y hablar con ella. Cuando estaba en Filadelfia, yo iba inicialmente tardes a estar con ella y conversar, grababa las conversaciones, y siento que ese proceso de estar ahí mucho tiempo, compartir, conocerse, genera como esa intimidad,
y me permitió luego como hacer ese tránsito con ella y un poco como que esa relación y esa intimidad estuviera, porque tenía un poco como esa intensidad, conservaba esa intensidad que estuvo desde el comienzo. Paralelo a la historia de Mamaïcha, yo empiezo a grabar también el otro documental que se llama La Casa de los Ausentes. Es un documental que concentra sus historias en un pueblo de México. Es un pueblo de México hermoso, increíblemente hermoso, en el cual hay muchas de estas casas vacías, y gran parte de los migrantes que se han ido de este pueblo de México se han ido para Filadelfia. Entonces, entonces entonces era encontrar que esta relación que hay en la migración, que hay muchos lugares, pueblos, en los cuales los migrantes van a una ciudad específica de un país con mayores recursos económicos, y se genera esa relación como entre una ciudad del norte más desarrollado con un pueblo rural. Entonces aquí se repetía eso. Entonces este otro documental que tiene que ver con el tema de las historias de los migrantes y sus casas, se centra es como un documental coral alrededor de casas construidas en el Valle de Meztitlán, y lo que eso genera en relación con el paisaje, lo que eso genera en relación con las familias, y cómo esa idea de casa empieza a transformarse, pues, o a complejizarse, o a volverse otra cosa distinta, como cuando ha tenido este tránsito de la migración. La casa ya no es lo mismo cuando alguien se ha ido para otro lugar, la casa no es lo mismo cuando el acceso a recursos ha sido distinto, la casa no es lo mismo cuando hay un ausente, alguien que no ha estado por mucho tiempo, o que deja de existir en ese lugar, pero deja su casa. Entonces es como un documental un poco que recoge varias historias para indagar qué significan esas casas, qué significan para las familias. Entonces vamos a ver el documental. Uno de esos documentales son, ¿cuántos son los que conforman el largometraje? Pues vamos a presentar acá en este espacio, así a manera de primicia, como una de las historias de este documental. Es un documental que aún está en proceso, no tenemos todavía un corte final. Estamos trabajando con Gustavo Vasco en el montaje. Tenemos montadas más o menos unas 5 historias. Yo tengo mucho material grabado, pero la idea en este momento es como tener un corte que nos permita un poco buscar fondo, terminarlo, que es lo más difícil de este proceso, buscar la financiación, y vamos a ver una de las historias, y en la medida en que se está presentando por streaming y es en directo, la calidad del video no es muy buena, pero aún así queremos compartirles una de las historias de La Casa de los Ausentes. Oscar, Papeto, Oscar Ruiz Navia, nos pregunta una cosa, pero no sé si ya vamos a verlo, pero hablando del influjo de Marta Andreu sobre estos documentales, que tú has ido, digámoslo, a unos talleres con ella, y ella ha sido una persona importante, digámoslo, para el documental último latinoamericano. Pero bueno, Marta es una mujer con una gran potencia para dinamizar como los proyectos documentales, en la medida que es una persona con un universo muy amplio sobre no solo sobre la historia del documental, sino lo que está pasando con el documental contemporáneo. Es una mujer que también hace una reflexión desde distintas disciplinas, y eso le aporta a uno como una mirada muy crítica, muy específica, que también se involucra en aspectos dramatúrgicos, narrativos, y permite afinar como muchos detalles. Nosotros estuvimos con La Casa de Mamaïcha en una residencia Walden, y para nosotros fue y acabamos de terminar un primer corte, entonces fuimos allá a mostrar como el resultado de un proceso largo de montaje, y eso nos permitió como evidenciar que habían aspectos que faltaba afinar, cosas que de pronto no eran tan importantes, y eso, a partir de eso nosotros hicimos cambios y ajustes en el corte que fueron importantes. Las preguntas son un consejo para los nuevos realizadores y qué significa la casa en tu cine, Oscar.
Pues primero lo de la casa. La casa uno la asocia inicialmente como a la idea del espacio físico, como al contenedor, ¿cierto? Cuando uno habla de la casa también uno termina hablando de la casa refiriéndose a la familia. La casa también es el territorio donde uno está. Pero yo siento que a partir de esta experiencia, yo siento que la casa es una búsqueda de poder encontrar las condiciones para sentir dónde lograr bienestar, prosperidad y lograr el desarrollo de la identidad. Y eso implica tener cómo poder ser uno en un lugar determinado, cómo tener una relación que no tiene que ver no solamente con el territorio, sino con la cultura y con la posibilidad y el acceso a recursos que le permita a uno como desarrollarse y sentirse cómodo en la naturaleza específica de lo que uno es. Siento que eso es, y que con el paso del tiempo la casa idealmente se vuelve una búsqueda de poder lograr como ese espacio y esas condiciones. Gracias. Y frente a la otra pregunta, pues como una recomendación para los realizadores, yo creo que tomarse muy en serio las intuiciones y trabajar en ellas y trabajarlas en términos también como de una búsqueda y no, pues como que lo importante, pues yo siento que gran parte de mi trabajo está por hacerse, tengo mucho trabajo empezado y quisiera poder avanzar y terminarlo, pero siento que desde mi experiencia es insistir con esas intuiciones, llegar hasta el final, pues como que no abandonarlas y alimentarlas y ser fuerte en seguirlas, porque también a veces los procesos no son fáciles. Vale, muchas gracias. Esas eran dos preguntas que teníamos ahí en deuda desde el principio de la charla. Bueno, entonces vamos a agradecerles a ustedes como despedida. Recordarle al público que el próximo viernes tenemos otro invitado que es Oscar Ruiz Navia. Estaremos conversando con él y Víctor Gaviria. Y que sigan atentos a la programación porque vienen muchos más invitados. Víctor y Oscar, gracias. Un último pues, saludo o mensaje antes de ver cómo cierre el corto, el anticipo de lo que nos contaba Oscar. Bueno, yo para decirte, Oscar, que muchas gracias, ha sido un placer y un aprendizaje inmenso conversar contigo, ver tus cosas, tus obras, y sé que los nuevos realizadores que la Cinemateca siempre está en contacto con ellos van a estar muy contentos y los espectadores muy contentos de aprender de ti. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes, muy emocionante haber compartido, pues haber juntado como un diálogo de pues como toda la vida, no lo había hecho hacía mucho tiempo y pues no lo había hecho realmente y un gran placer, Víctor, que haya sido vos y esta conversación y haberla compartido con muchas personas. Esperamos que pronto sea físicamente, que nos podamos claro tocar, sí, compartir las babitas de la conversación y que sea un encuentro.